La revelación en la cocina de Bogotá. El sonido del teléfono estrellándose contra la pared no fue un quiebre, no, fue el gong final, resonante, de una vida aniquilada, una señal ensordecedora del final de 18 años de matrimonio, una sentencia. Yo, Valentina, una mujer que a sus 43 años se creía fuerte, me quedé absolutamente inmóvil, convertida en un fantasma en el epicentro de nuestra cocina de revista. La cocina que yo misma había diseñado y amueblado con el dinero y el sudor que él siempre menospreció. Estaba allí, en las ruinas de la vida que había construido meticulosamente, pieza por pieza. Alejandro, él ya no era el amor de universidad de hacía 21 años. Era un espantapájaros colosal, tembloroso. Sus casi 2 metros de altura vibraban con un terror que era mucho más profundo que el simple dolor de un corazón roto. La repentina, chocante floración de canas en su cabeza, una transformación rápida, violenta, ocurrida en las últimas 72 horas, no era la marca de un esposo traicionado, era el pigmento de un hombre que había visto su futuro, un futuro construido sobre el robo, la manipulación y el abuso psicológico, desmoronarse en el polvo como un castillo de naipes. Su pánico no era dolor por la traición, no, era el miedo crudo, paralizante de un criminal acorralado en la esquina de su propia mentira. Tú no entiendes la magnitud de lo que has hecho, Valentina. Jadeó, su voz es seca como papel de lija, sonando a evidencia incriminatoria siendo triturada en un basurero. Esto nunca fue solo por el sexo, era por la estructura, mujer. No te acostaste con alguien, cometiste el sabotaje final contra el sistema de defensa de la familia, robaste la autoridad moral que yo necesitaba para sobrevivir, robaste la palanca. El sistema del que hablaba era la fría, asfixiante, perfectamente orquestada garra de su familia, las manipulaciones financieras, las amenazas legales de su madre, doña Elvira, y el envenenamiento psicológico lento, insidioso de su hermana Daniela, la víbora. Por 2 décadas yo había sido el blanco designado, la enemiga necesaria, la extraña cuya única función era absorber su crueldad y servir como excusa para el comportamiento perpetuamente estresado y controlador de Alejandro. Cada mísero peso que mis padres, gente de campo, humilde, pero con el corazón de oro, contribuyeron a nuestra casa, esta casa donde pasé incontables horas cocinando, limpiando y criando a nuestros hijos. Cada peso era escudriñado, juzgado y etiquetado como una deuda vergonzosa por doña Elvira. El control de hierro de esa mujer estaba alimentado por una meta singular, avariciosas, ver a su linaje y solo a su linaje heredar hasta el último centavo. Yo era simplemente un obstáculo, un estorbo, la pieza a ser eliminada. Recuerdo los años de silencio, la larga, desecada sequía de nuestra intimidad. 7 años de un matrimonio sin amor, donde me convertí en un cadáver viviente, moviéndome por la vida como una ejecutiva de tiempo completo, una estudiante dedicada buscando certificaciones avanzadas y una incansable mamá tigre empujando a nuestros hijos en las escuelas de élite a la mejor universidad. Estaba emocionalmente muerta de hambre, espiritualmente vacía, pero funcional, por fuera, una maestra del autocontrol. Esta búsqueda implacable del éxito profesional y académico no era ambición, no, era una estrategia desesperada subconsciente por la independencia financiera, un bote salvavidas que construía mientras el buque principal de mi matrimonio se hundía en las aguas negras del resentimiento. Recuerdo el costo visceral, fisiológico de su abuso, los temblores fríos incontrolables que se apoderaban de mis manos, la ola instantánea nauseabunda de miedo que erupcionaba cuando apenas oía la voz aguda burlona de Daniela, mi cuñada. Una respuesta somática del libro, como el estrés postraumático a años de guerra psicológica sostenida. Mi cabello literalmente se erizaba, mis músculos se tensaban, lista para una pelea que nunca terminaba de empezar. Habían jugado un juego largo, lento, deliberado, llevándome al borde de la desesperación, esperando un colapso mental y emocional completo que invalidara cualquier acción futura que yo pudiera tomar en el tribunal. Querían que mi partida pareciera una crisis voluntaria, un acto autoinfligido de locura de mujer. El desliz, esa única noche, anónima, desesperada, de sentirme cuidada y querida, de experimentar un momento fugaz de calor humano después de años en una existencia bajo cero, no fue un acto de malicia, jamás. Fue el último, frenético aleteo de una mujer que se estaba ahogando. Fue un síntoma,
una bandera cruda, innegable, de que el cáncer emocional que habían plantado y nutrido dentro de mi matrimonio finalmente se había vuelto terminal. Busqué un momento de conexión genuina, un breve respiro del juicio implacable, y al hacerlo, sin querer, encendí un fósforo en la base de toda su estructura criminal. La reacción de Alejandro al descubrir mi infidelidad no fue el colapso de un hombre con el corazón roto, sino la escalada teatral y calculada de un criminal acorralado. No solo pidió contraseñas y rastreadores de ubicación, las demandas típicas de un cónyuge celoso. No, ordenó la instalación inmediata de un sistema de vigilancia cinematográfico, 5 cámaras de alta definición colocadas estratégicamente como depredadores digitales y ocultos en cada área común de la casa. Una estaba astutamente disfrazada dentro del detector de humo, justo encima de la isla de la cocina, el mismo lugar donde pasaba horas trabajando y planeando mi huida. Otra estaba escondida en la estantería de la sala, apuntando directamente a mi sillón de lectura favorito, asegurándose de que cada momento de mi sufrimiento solitario fuera grabado. «Necesito presenciar tu estado mental, Valentina», se mofó la crueldad corporativa, fría de doña Elvira resonando en su garganta. No quería consuelo. Necesitaba imágenes crudas e incriminatorias de mi inevitable colapso emocional. Documentación de mi desesperación para usar en el inminente divorcio. Necesitaba pruebas de que yo era la loca que Daniela siempre había acusado que era. Acepté las cámaras, los rastreadores, la vigilancia del teléfono. Mi alma ya estaba encadenada por años de miedo y negligencia. Las restricciones físicas eran solo metal redundante, un ruido irritante en una habitación que ya estaba en silencio con mi sufrimiento. Pero el acuerdo solo fue una pausa, antes de mi contraataque. Los años que pasé luchando por la educación de mis hijos, esa obsesión de mamá tigresa que me impulsaba, habían afilado mis habilidades en la planificación estratégica, la recopilación de información y la ejecución implacable. Ahora, esas habilidades serían dirigidas hacia él. Entonces, él desveló la tarea imposible, la condición final, letal, para su perdón, una maniobra desesperada para proteger el secreto criminal más oscuro y profundo de su familia. Daniela desapareció inmediatamente después de tu estallido violento y ultimátum. Destrozó mi confianza en ti para siempre y dejó una cicatriz abierta, permanente en esta familia. Anunció, agarrándose el pecho con el drama ensayado de un hombre luchando contra un infarto. Convenientemente ignoró que mi estallido violento fue una reacción desesperada a él grabándome durante una discusión y a Daniela amenazando con llamar a la policía. Un ataque coordinado que mató mi corazón hacia su familia. Tienes exactamente 7 días, 168 horas, para encontrarla. Trae a mi hermana a casa, viva, a salvo, y romperé los papeles de divorcio e intentaré perdonarte. Falla, y usaré cada grabación, cada prueba de tu locura, tu infidelidad y tus amenazas para asegurarme de que seas despojada legalmente de tu carrera, tu estabilidad financiera y la custodia permanente sin supervisión de los niños. No estaba luchando por la reconciliación, estaba luchando por encubrir un crimen financiero a nivel de delito grave, robo corporativo directamente vinculado a la desaparición escenificada de Daniela. Me estaba usando como su operadora involuntaria y desesperada, forzándome a gastar toda mi energía y enfoque en una búsqueda imposible, desviando mi atención del fraude financiero que era el verdadero núcleo de su conspiración. Quería que fracasara, para que pudiera reclamar su victoria legal y asegurar la casa y los activos. Su dolor era una exhibición calculada de terror fuera de lugar, miedo a la cárcel y miedo a la retribución de doña Elvira, no miedo a perderme a mí. Se acercó a la encimera de la cocina y colocó una pequeña y antigua llave de plata sobre el frío granito. Era pesada, intrincadamente grabada con símbolos que no reconocía. Una pequeña cresta de 3 serpientes entrelazadas que parecían burlarse de mí. Ella dejó esto, una pista final. Mintió esforzadamente, sus ojos esquivando entre la llave y la lente de la cámara de humo de la cocina. No abrirá nada en la casa, pero puede abrir los ojos de la persona que intentó destruir nuestra familia y llevó a mi hermana a la desesperación. Úsala con sabiduría. Volví mi atención a la llave de plata, el escudo de las 3 serpientes entrelazadas.
Era un símbolo común en la heráldica europea, a menudo asociado con la medicina o la sabiduría, pero en un contexto más oscuro, simbolizaba Trinidad y engaño. Doña Elvira, Daniela y Alejandro, los tres conspiradores perpetuamente entrelazados, perpetuamente engañando. Tenía que encontrar la cerradura, una caja de seguridad de alta seguridad. Esto significaba un banco o una bóveda privada. Los hábitos de Alejandro eran predecibles. Usaba los servicios más discretos y de alta gama. Descarté nuestro banco local. Doña Elvira nunca confiaría una conspiración de esta magnitud a una sucursal local. Tenía que ser un banco regional, lo suficientemente lejos para asegurar la privacidad, pero lo suficientemente cerca para un fácil acceso. Probablemente cerca del lugar de trabajo de Alejandro en el distrito financiero, a 45 minutos de distancia. Mi conocimiento de la vida profesional de Alejandro se convirtió de repente en mi mayor activo. Estaba obsesionado con una caja de bóveda antigua de caoba en su oficina, afirmando que era para papeles sentimentales. Mantenía la llave, una de latón común en su llavero. Me di cuenta de que Alejandro era propenso a la distracción y propenso a sustituir las medidas de seguridad. Mientras mis dedos se cerraban alrededor del metal frío y denso, ocurrió una transformación profunda e inmediata. La esposa sumisa, obediente, se extinguió, como una llama de vela en el vacío. La mamá tigresa, la guerrera incansable que había navegado complejos sistemas académicos, luchado contra la burocracia y gestionado proyectos corporativos multimillonarios, se levantó, completamente armada con un enfoque frío y singular. Alejandro no se dio cuenta de que, al intentar manipularme con una búsqueda del tesoro, le había dado a su presa la herramienta más valiosa, una pieza de evidencia externa. Me había dado el comienzo de un hilo que tiraría hasta que toda su conspiración se desenmarañara por completo. Esto ya no era un matrimonio. Era una operación de contrainteligencia de alto riesgo, de vida o muerte, y a mí me acababan de dar la llave de acceso a su destrucción. El reloj era un martillo incesante y audible en el silencio de la habitación. 7 días. Encontrar al fantasma. Salvar a los hijos. Acepté la misión, no como un acto de arrepentimiento, sino como una iniciación a mi nuevo rol como la cazadora. Ahora estaba luchando no por el perdón de Alejandro, sino por mi libertad absoluta, sin compromisos, y desmantelaría cada pieza de la conspiración de doña Elvira, Daniela y Alejandro para conseguirla. Sabía que si él estaba dispuesto a usar a los niños como palanca, yo tenía que estar dispuesta a exponer sus secretos más oscuros y arriesgarlo todo. El juego realmente había comenzado. La urgencia de la situación era una presión física, exprimiendo el aire de mis pulmones. Tenía que asumir que doña Elvira ya estaba ejecutando contramedidas. Ella no era una mujer que dejara algo al azar. Su persona era un estudio en control calculado. Recordé un incidente de hace 5 años cuando me atreví a desafiar su consejo fiscal, un punto aparentemente menor sobre las contribuciones de mis padres a la hipoteca. Ella había reaccionado con una calma quirúrgica, escalofriante, retirando toda su presencia de nuestras vidas durante 6 meses, aislando efectivamente a Alejandro y haciéndolo absolutamente miserable hasta que cedí al punto, disculpándome por mi falta de respeto. Eso no era simple amargura, era una retirada estratégica de afecto para forzar la obediencia. Me di cuenta de que cada conflicto menor a lo largo de los años, desde los destinos de vacaciones hasta la marca de carro que compramos, era una pequeña escaramuza en la gran guerra de doña Elvira para firmar el control final absoluto sobre Alejandro y, por extensión, sobre nuestras finanzas. Mi desliz, que debió haber sido una tragedia privada, ahora era una oportunidad inesperada para que ellos completaran su objetivo último, el robo de la casa. Mi mente corrió a través de los protocolos. Paso 1. Establecer una línea de base digital. Necesitaba saber exactamente lo que Alejandra estaba viendo. Fingí sollozar en el sillón de la sala, justo debajo de la cámara de la estantería, haciendo gestos exagerados de desesperación, mientras simultáneamente escaneaba la red Wi-Fi de la habitación usando una aplicación discreta en mi teléfono del trabajo. La red mostraba una cantidad inusual de conexiones externas, más que solo las 5 cámaras. Estaba enrutando la alimentación de vigilancia a través de un servidor VPN externo, encriptado, probablemente controlado por los contactos de doña Elvira. Esto no era la configuración de un esposo celoso. Era una red de vigilancia profesional, de alta seguridad. Me di cuenta de que no podía simplemente destruir las cámaras. Eso expondría mi mano de inmediato. Tenía que usarlas. Necesitaba crear una alimentación fantasma, un video en bucle de mis movimientos obedientes para reproducir para la audiencia oculta mientras yo llevaba a cabo mi investigación fuera de la red.
Esto tomaría tiempo, y el tiempo era la única mercancía que me faltaba. Abrí las llaves con un segundero real, con copias sentimentales. La llave de latón era una distracción. La llave de plata era el arma. Analicé mis próximas 168 horas. Alejandro estaría en casa todas las noches, mirando la alimentación de vigilancia y ejecutando sus campañas de manipulación psicológica. Mi ventana de acción sería durante mi viaje diario y durante la noche, usando mi nuevo papel como la esposa obediente como escudo. La tarea imposible había sido establecida. Encontrar a Daniela, el fantasma, en 7 días usando nada más que una llave y mis años de rabia reprimida. El costo psicológico de la última década se cristalizó de repente, no como trauma, sino como combustible. Cada noche sin dormir estudiando, cada discusión con Daniela que resultó en una migraña, cada lágrima que lloré por la fría indiferencia de Alejandro, todo se estaba convirtiendo en determinación fría quirúrgica. Ya no estaba luchando por mi matrimonio, estaba luchando por la vida y la seguridad financiera de mis hijos, contra 3 sociópatas de alto funcionamiento. Tomé la llave de plata, la envolví cuidadosamente en un pedazo de gasa estéril. No dejaría mis huellas dactilares en la evidencia principal, y la deslicé en un bolsillo oculto y profundo de mi blazer profesional. El juego estaba en marcha, y yo acababa de hacer mi primera jugada. Miré directamente a la cámara del detector de humo sobre la isla de la cocina, forzando una sola lágrima bien temporizada a trazar un camino por mi mejilla, proporcionando a Alejandro y a doña Elvira las imágenes exactas de remordimiento que tanto anhelaban. La actuación fue perfecta, pero bajo la superficie, la guerrera estaba calculando el golpe de gracia. Ecos del manicomio de las suegras. Mi casa, aquella que yo había soñado y que me costó las mejores energías de mi vida, ya no era un lugar de descanso o de refugio. No, era una sala de interrogatorios activa, de alta definición, con luces frías que delataban cada sombra, cada debilidad. Interpreté el papel de la esposa arrepentida y dócil para los lentes de alta definición. Me movía a través de mis rutinas diarias con una compostura escalofriante, fabricada a la perfección. Cada suspiro, cada gesto lento y deliberado de limpiar la encimera de la cocina era una actuación para Alejandro y, lo que era más peligroso, para doña Elvira, quien yo sabía que estaba observando la transmisión de vigilancia de forma remota, como una araña en el centro de su telaraña. Sin embargo, debajo de esta fachada frágil, mi mente era un centro de comando encubierto. Estaba ejecutando diagnósticos complejos sobre 2 décadas de abuso psicológico, analizándolo no como una disfunción familiar, sino como un asedio criminal meticulosamente planeado. Doña Elvira, la matriarca, nunca había sido una tirana irracional. Ella era una maestra estratega de la explotación emocional. Su control era sutil, sistémico y absolutamente devastador. Catalogué las tácticas. Sus constantes críticas sonrientes sobre cómo llevaba la casa, mi ropa, mis elecciones de carrera, estaban diseñadas no solo para herir, sino para generar un estrés continuo, aislado, erosionando lentamente mi sentido de autoestima. Cuando sobresalía profesionalmente, ella sutilmente lo socavaba, sugiriendo que mi éxito era un detrimento para la crianza adecuada de los niños. Cuando me quedaba en casa con los niños, me etiquetaba como financieramente irresponsable. Esto no era solo la típica intromisión de la suegra, no, era una tortura psicológica estratégica destinada a crear una víctima perpetuamente inestable, llena de dudas, lista para colapsar. La retirada del apoyo financiero y emocional de Alejandro, solo para ser reemplazado por gestos transaccionales y altamente condicionales hacia mis hijos, era un ejemplo del libro texto de sabotaje calculado del apego. Ella se aseguró de que nuestros hijos me vieran a mí como la fuente de la atención, la madre perpetuamente agotada, estresada, y a ella como la abuela reconfortante y estable. Efectivamente, ella instrumentalizó el afecto filial de mis propios hijos en mi contra. Mi enfoque volvió a la pelea final, caótica, y al papel esencial de Daniela. Necesitaba reconstruir esa escena con una precisión fría, forense. Recordé el terror crudo, animalístico que estalló cuando Alejandro me grabó. No fue mi rabia lo que definió el momento,
Fue la amenaza escalofriante, calculada de Daniela. «Te voy a denunciar a la policía por agresión, por loca». Me di cuenta de que esta frase, aparentemente una reacción a mi histeria, en realidad era la activación de un guión legal preestablecido, diseñado para establecer mi inestabilidad psicológica como una defensa preventiva contra cualquier futura exposición de sus planes financieros. Necesitaban pruebas documentadas de que yo era la agresora, la parte emocionalmente comprometida, en caso de que la policía fuera llamada alguna vez por su robo corporativo. Mi investigación encubierta comenzó en la habitación abandonada de Daniela. El aire todavía se sentía tóxico, cargado con el recuerdo de su presencia hostil. La habitación en sí era una pista. Era antinaturalmente estéril, despojadas de cualquier calidez personal o evidencia, una señal de una partida altamente planeada, no de una fuga en pánico. Pasé horas examinando metódicamente cada accesorio. Finalmente encontré el premio bajo una tabla suelta del fondo, cerca de la rejilla de ventilación, un escondite clásico sacado de los mismos thrillers de espías con los que Alejandro solía obsesionarse. Ahí estaba, un pequeño cuaderno de lona, bien atado, dañado por el agua, pero lleno de intrincadas secuencias alfanuméricas. No era un diario, era un libro de registro codificado de movimientos y transacciones. El nudo en mi estómago se apretó cuando comenzó el proceso de traducción. Trabajando en la oscuridad de la noche, usando el ruido blanco del lavaplatos y el zumbido del deshumidificador como cubiertas acústicas contra cualquier micrófono oculto, descifré el código. Había reconocido el formato como un cifrado de Binary modificado, una simple clave de sustitución que había usado hace años durante un complejo proyecto de cumplimiento en mi trabajo anterior. Mis habilidades profesionales latentes eran ahora mis herramientas de supervivencia. Las entradas eran logísticas, frías y absolutamente incriminatorias. Una secuencia repetida varias veces y subrayada en rojo detallaba el momento de su estrategia de salida. LSV 710 AM, ESTCL. Lectura, ubicación 7, domingo a las 10 AM. Estrategia clase. El sello de tiempo era de una semana después de su supuesto paseo en taxi, sin hogar, a Londres, el destino que Alejandro había inventado para dramatizar el escape. La desaparición de Daniel era una operación montada, una salida elaboradamente financiada diseñada para darle a Alejandro una nueva herida sagrada que curar, redirigiendo su propio pánico financiero como si fuera dolor. La escala completa de la complicidad de Alejandro se volvió aterradoramente clara. Él no era simplemente una marioneta de su madre, era un conspirador activo y dispuesto, demasiado aterrorizado de perder el apalancamiento financiero y el estatus de doña Elvira para proteger a su propia esposa. Mi ultimátum no había ahuyentado a Daniela, simplemente los había obligado a ejecutar su estrategia de salida criminal antes de lo previsto. Necesitaba asegurar la llave de la cerradura final, la llave de plata. No podía arriesgarme a sacarla de la casa, así que utilicé un puntero láser industrial discretamente prestado de mi gabinete de suministros de oficina para tomar una fotografía de alta resolución precisa al milímetro del corte intrincado y no estándar de la llave. Envié la imagen, etiquetada como consulta de restauración de muebles antiguos, a un contacto profesional de cerrajería forense que había cultivado hacía años. La respuesta fue inmediata y aterradora. Valentina, esto no es una antigüedad, es una llave para una caja de seguridad de alta seguridad, a prueba de manipulaciones, del tipo utilizado para asegurar millones de activos o documentos corporativos incriminatorios. La llave era la póliza de seguro de Alejandro, la prueba final, no el recuerdo sentimental de Daniela. Había escondido la evidencia financiera de su crimen en un lugar al que creía que yo nunca podría acceder. Mi mente corrió a través de los protocolos de la contravigilancia digital. Me di cuenta de que mis propios movimientos eran predecibles. Alejandro me llamaba durante todo mi viaje de 45 minutos. Tuve que crear una distracción. Pasé la tarde siguiente, todo bajo el escrutinio de las cámaras, limpiando metódicamente el interior de mi auto, instalando un nuevo headset Bluetooth y haciendo gestos exagerados de disculpas profundas y sinceras por mi infidelidad durante una llamada telefónica falsa. La verdad era que estaba trazando meticulosamente una estrategia de jaula de Faraday y una ruta para una carrera fantasma. La urgencia era un dolor constante y agudo en mi pecho. Utilicé el software financiero en mi portátil de trabajo, ocultando mi actividad bajo un archivo masivo de revisión del presupuesto del tercer trimestre. Mis búsquedas de escrituras de propiedades y registros de empresas ficticias en lectura fueron enmascaradas. Encontré el rastropapel financiero. Alejandro había sido despedido con causa una semana antes de la desaparición escenificada de Daniela. ¿La razón? Apropiación y desvío de activos corporativos a nivel de gravedad. El dinero robado, suficiente para comprar la propiedad de lectura,
coincidió directamente con la huida diseñada por Daniela. Su dramático declive físico no era por el corazón roto, era el miedo crudo, paralizante y el temor a la pérdida del apalancamiento financiero de su madre. Mi desliz fue solo una perfecta cortina de humo, permitiéndole reformular su pánico como dolor. Crucé la referencia de las coordenadas del cifrado, lectura V7, con las escrituras de propiedades vinculadas a la red de doña Elvira. Encontré la dirección, un complejo de estudios de lujo con alta seguridad y privacidad. Daniela no estaba en un apartamento de mala muerte, estaba en un escondite discreto y financiado. La secuencia de cifrado restante, ESTCL, finalmente cedió a mis esfuerzos de descifrado. No era una secuencia aleatoria, era la compleja y única contraseña de la caja de seguridad, un acrónimo de una frase de la que Alejandro se jactaba frecuentemente con sus amigos: estrategia de seguridad de target corporativo, la lealtad. Había escondido la llave y el código justo frente a mí, confiado en que yo estaba demasiado rota para notar las sutiles pistas que dejaba para sí mismo. Ya no era simplemente Valentina, la esposa traicionada. Era un objetivo que se había infiltrado con éxito en una red de crimen financiero altamente organizado. Tenía la ubicación del fantasma, los detalles del crimen, la llave física y el código digital de la bóveda. Yo era ahora la cazadora, y el siguiente movimiento era mío. La casa del fantasma y el código de lealtad. Mi supervivencia ahora dependía de convertirme en una depredadora invisible dentro de mi propia casa. Alejandro continuó con su implacable campaña de manipulación psicológica y vigilancia, pero sus acciones se habían vuelto predecibles, teatrales y, en última instancia, torpes. Dejó atrás el acto del esposo víctima. Ahora, sus ojos estaban afilados, llenos de una astucia frenética y desesperada. Él seguía moviendo sutilmente objetos esenciales: mi pasaporte, la tablet de los niños, las llaves maestras del garaje, todo en un esfuerzo deliberado para hacerme cuestionar mi propia memoria y competencia. «¿Pusiste la chequera en el congelador otra vez, Valentina? Pareces muy distraída», me sugería, su voz cubierta con falsa preocupación, intentando manufacturar la inestabilidad psicológica que su madre, doña Elvira, necesitaba desesperadamente para su solicitud de divorcio. Yo respondía con una calma manufacturada, mis ojos muy abiertos de confusión, una perfecta actuación de la víctima perdiendo el control de la realidad, todo para el beneficio de las 5 lentes de alta definición que me devoraban. Mi objetivo más crítico para esta fase era exponer el crimen financiero en el núcleo de su conspiración, asegurando la evidencia antes de que expirara el plazo de 7 días. Tenía la llave de plata y el código descifrado, pero necesitaba el rastro de papel completo que vinculara el despido de Alejandro con la falsa desaparición de Daniela. Comencé mi viaje diario al trabajo, que ahora era una corrida de inteligencia de alto riesgo. Mantuve la obligatoria llamada telefónica de 45 minutos con Alejandro, alimentándolo con actualizaciones monótonas sobre mis proyectos de trabajo imaginarios. Mientras él escuchaba mi voz cuidadosamente modulada, yo utilizaba la pantalla discreta de mi laptop de trabajo, ocultando mis búsquedas bajo un archivo masivo e inofensivo etiquetado como Proyecto Fénix, reajuste presupuestario Q4. Mis búsquedas estaban enfocadas como un láser: códigos de violación de ética corporativa, estatutos de malversación a nivel de delito grave y registros públicos detallados de venta de propiedades comerciales en el área de lectura. El destino secreto que encontré en el cuaderno de Daniela. La investigación financiera arrojó rápidamente la evidencia más explosiva. Había sospechado que Alejandro había perdido su trabajo. La verdad era mucho más condenadora. No solo había perdido el enfoque, había sido despedido con causa 3 días antes de la discusión escenificada que condujo al escape de Daniela. La causa oficial figuraba como apropiación indebida y desvío de activos corporativos, a nivel de delito grave. Un eufemismo corporativo para robo de alto nivel. La cantidad robada era sustancial, una cifra lo suficientemente grande, no solo para comprar el apartamento de lujo en lectura directamente, sino también para financiar el exilio cómodo y a largo plazo de Daniela. Este robo fue el verdadero catalizador de toda la serie de eventos. No fue mi ultimátum que ahuyentó a Daniela.
fue la necesidad inmediata de lavar los fondos corporativos robados en un activo inlocalizable bajo una empresa ficticia antes de que la compañía de Alejandro auditara el dinero faltante. El colapso dramático de Alejandro, la pérdida de peso, el encanecimiento prematuro, fue instantáneamente recontextualizado. No era el dolor de un esposo traicionado, era el miedo puro y paralizante a la prisión y la catastrófica pérdida de la aprobación financiera de doña Elvira. Mi desliz, que yo había creído que era la causa de su sufrimiento, era meramente una conveniente cortina de humo, permitiéndole reformular su pánico como dolor por la traición, desviando mi atención del fraude financiero que realmente amenazaba su vida. Crucé la referencia de las coordenadas del cifrado. L.E.C. U.B. 7, con las escrituras de propiedades compradas por la empresa ficticia. Encontré la dirección, un complejo de estudios de lujo con alta seguridad y privacidad, en lectura, completo con un sistema de entrada codificado y un garaje de estacionamiento seguro. Daniela no era una víctima de mi locura, era una beneficiaria criminal del robo corporativo de Alejandro. La secuencia de cifrado restante, ESSTHSL, me había estado molestando. Tenía que ser el código para la caja de seguridad. Ejecuté el acrónimo a través de cada mnemotécnico personal que sabía que Alejandro usaba. Cumpleaños, viejos cánticos de fraternidad, los lemas corporativos de su madre. Finalmente hizo clic. Era su intento desesperado de autoafirmación. Estrategia de seguridad de target corporativo. La lealtad. Estaba tan inmerso en el control de su madre que incluso su código de escape era un tributo a su poder percibido. Con la ubicación del fantasma, la evidencia del crimen y la llave y el código de la bóveda asegurados, me concentré en el siguiente obstáculo: el libro de registro de Daniela. Continué descifrando el cuaderno de lona con la esperanza de encontrar un mapa o un horario de reuniones. Las entradas eran una crónica escalofriante de mi abuso psicológico. No eran solo sobre transacciones financieras. Contenían notas sutiles sobre mi comportamiento. Valentina distraída hoy, niveles de estrés altos, revisar cambio de receta. Y Alejandro debe grabar a Valentina durante el argumento 17, enfocarse en la histeria para lo legal. Esto confirmó cada sospecha aterradora. El abuso fue coreografiado, guionizado y registrado. Descubrí una entrada de registro recurrente. st.el.10 am. Domingo, Elvira. No era solo el domingo a las 10 am, sino STL. Reconocí la abreviatura de un viejo mapa familiar como una cafetería específica altamente exclusiva en un suburbio tranquilo de Londres, el verdadero centro financiero de doña Elvira. Este era su centro de comando y control físico. La reunión no era en Leering. Doña Elvira estaba viajando a Londres cada domingo para gestionar la conspiración. La próxima reunión era en menos de 48 horas. Mi misión se cristalizó. Necesitaba ejecutar una carrera fantasma hacia la caja de seguridad, asegurar el rastro de papel incriminatorio, y luego interceptar inmediatamente a Daniela en Reading, antes de que doña Elvira llegara para su inspección final. El juego de ajedrez de alto riesgo se estaba moviendo hacia su brutal final. Me di cuenta de que no podía confiar en que mi cuerpo se mantuviera tranquilo. El peso de la conspiración, saber que mi esposo y su familia habían tramado mi ruina activa y meticulosamente durante años, era aplastante. Tomé un breve momento calculado de pura catarsis. Fui al baño, abrí la ducha a todo volumen para enmascarar cualquier sonido del micrófono oculto que sospechaba que estaba ahí, y golpeé los azulejos de cerámica hasta que mis nudillos sangraron. Fue una liberación breve, dolorosa, un reconocimiento crudo de que la víctima estaba muerta y el predador estaba completamente despierto. Regresé a la cocina. Apliqué una compresa fría a mis nudillos y le di a la cámara del detector de humo una mirada vacía perfecta de agotamiento arrepentido. La actuación continuó, pero la verdad estaba ardiendo. Estaba lista para arriesgar la prisión, pero nunca les permitiría tocar a mis hijos o la vida que había construido. Discretamente transferí la traducción del cifrado y la evidencia financiera que había reunido a una tarjeta micro SD encriptada y la sellé en una pequeña bolsa a prueba de agua. Este era mi switch de hombre muerto. Una falla segura. Si desaparecía, la evidencia aún iría a mis padres, las únicas personas en las que confiaba implícitamente, y a su abogado. Estaba lista para la lucha. Tenía todo lo que necesitaba para desmantelar la conspiración. Lo único que se interponía en mi camino era la red de vigilancia profesional de Alejandro y el que reloj marcaba la hora hasta la verificación final de doña Elvira.
la cárcel digital y la mano invisible. La fría, quirúrgica certeza de mi descubrimiento, el despido corporativo de Alejandro por malversación a nivel de delito grave, coincidiendo perfectamente con la desaparición escenificada de Daniela, destrozó los últimos restos de mi culpa. Ya no era la esposa culpable buscando el perdón. Era un objetivo que se había infiltrado con éxito en una red de crimen financiero de alto riesgo. Mi meta cambió por completo. De recuperar la confianza de mi marido a asegurar la evidencia para sepultarlo a él y a sus conspiradores. La tensión dentro de la casa era una fuerza palpable, asfixiante. Alejandro sintió mi cambio de víctima rota a cazadora fría. Su control pasivo-agresivo escaló inmediatamente a una intimidación psicológica abierta, a un comportamiento errático. Abandonó por completo el acto de la víctima llorosa. Ahora sus ojos eran agudos, llenos de una astucia frenética y desesperada. Comenzó una calculada campaña de gaslighting, diseñada para quebrar mi cordura antes de que expirara el plazo de 7 días. Movía sutilmente elementos pequeños pero cruciales: el pasaporte de los niños, la libreta de notas con mis claves del trabajo, el abrelatas del café favorito. Luego fingía confusión y lástima cuando yo los buscaba frenéticamente. ¿Pusiste la chequera en el congelador otra vez, Valentina? Pareces peligrosamente distraída, amor, murmuraba, su voz goteando falsa preocupación. Todo diseñado para fabricar la inestabilidad psicológica que doña Elvira tan desesperadamente necesitaba para su caso de divorcio. Me vi obligada a mantener una fachada de confusión y desesperación creciente para el beneficio de los 5 lentes de alta definición, actuando el papel de la esposa que lentamente perdía el agarre de la realidad. Mi objetivo más crítico para esta fase era ejecutar la carrera fantasma, mi viaje fuera de la red a la caja de seguridad, y asegurar el rastro de papel incriminatorio antes de la verificación dominical de doña Elvira. Para hacer esto, tenía que romper con éxito la red de vigilancia de Alejandro sin alertar a él o a su madre. Comencé mis preparativos bajo la cobertura de un frenético sábado de limpieza, una tarea que Alejandro siempre esperaba que yo realizara. Construí una jaula de Faraday improvisada con una vieja lata de metal y varias capas de papel de aluminio de alta resistencia. Colocaba mi teléfono rastreado por GPS profundamente dentro de la cesta de la ropa sucia del sótano, asegurando un apagón completo de GPS y celular. Llevaba un teléfono quemador de prepago imposible de rastrear, con solo suficiente crédito para ejecutar una sola rápida llamada de mala señal de registro, fingiendo una caída repentina de la señal cerca de una notoria zona muerta en la carretera durante mis supuestos mandados. Esto me compró una preciosa ventana de 4 horas de silencio operativo total, sin rastrear. La verdadera genialidad de su vigilancia no residía en las cámaras visibles, sino en el enrutamiento digital. Yo había determinado previamente que la transmisión de vigilancia en vivo de las 5 cámaras se estaba subiendo no a un servidor local, sino a una unidad en la nube privada y fuertemente encriptada controlada por doña Elvira. Ella estaba observando cada uno de mis movimientos en tiempo real, esperando una señal de colapso. No podía simplemente apagar las cámaras. Eso activaría una alerta inmediata. Utilicé mis habilidades profesionales avanzadas. Antes de salir de la casa, inicié sesión en el servidor doméstico seguro de Alejandro, utilizando una contraseña de técnico antigua y oscura que él había olvidado que yo sabía. Configuraba una contramedida programada. Subí un video en bucle de alta resolución de 24 horas de mí misma haciendo monótonas tareas domésticas, cocinando, limpiando, leyendo un libro en mi sillón. Una alimentación fantasma diseñada para engañar el sistema de monitoreo remoto de doña Elvira. Durante las siguientes 24 horas, doña Elvira estaría viendo una simulación de video de mi desesperación, meticulosamente construida, completamente inconsciente de que la verdadera Valentina estaba a kilómetros de distancia desmantelando su conspiración. La carrera fantasma comenzó. Conduje directamente al banco regional, a la zona financiera. Llevaba la llave de plata y el código descifrado. Estrategia de seguridad de Target corporativo. La lealtad. La atmósfera dentro del vestíbulo de la bóveda de seguridad del banco era estéril y silenciosa, el telón de fondo perfecto para asegurar evidencia criminal. Utilicé la llave y el código en la terminal, funcionó sin fallas.
La caja de seguridad, el corazón de su secreto, ahora estaba abierta, pero mientras alcanzaba la caja, una pieza de evidencia inesperada y escalofriante me golpeó. Escondida en el lateral del panel de acceso a la bóveda, había una pequeña nota, casi invisible, escrita en una tira de papel bancario. No era para mí, era para Alejandro, escrita con la elegante e inconfundible letra de doña Elvira. A. Se está quebrando. No rompas el protocolo. La salida de D debe seguir limpia. Revisa los informes de la policía local sobre su accidente. La palabra accidente congeló la sangre en mis venas. La desaparición insignificada de Daniela no era solo por robo, era para encubrir un crimen activo. Estaban preparados para un escenario en el que Daniela fuera dañada o asesinada, potencialmente haciendo que mi estallido violento fuera la causa. La conspiración era más oscura, más letal de lo que había imaginado. Rápidamente recuperé el contenido de la caja de seguridad. No era oro o efectivo, sino papel, copias certificadas de las transferencias de la empresa ficticia de doña Elvira, recibos detallados del estudio de lectura y el arma humeante, un contrato notariado a mano escrito entre Alejandro y doña Elvira. El contrato detallaba explícitamente el plan para incautar legalmente la casa después de mi partida voluntaria, citando mi documentada inestabilidad emocional. Él había estado tan concentrado en ganar la batalla legal sobre mi infidelidad que olvidó la regla cardinal de la criminalidad, no dejar rastro de papel. Inmediatamente fotografié cada documento con una aplicación de cámara segura y con marca de tiempo. Hice una copia de seguridad de los datos en mi tarjeta microSD encriptada y volví a sellar los documentos originales en la bóveda, dejándola así intacta. Tenía lo que necesitaba. La evidencia financiera de la conspiración estaba asegurada. Mi enfoque se dirigió inmediatamente a la fase final, la más peligrosa, la confrontación. Tenía que interceptar a Daniela en lectura para asegurar una grabación confesional vinculando el fraude y el abuso directamente a Alejandro y doña Elvira, completando la cadena de evidencia antes de que doña Elvira llegara para su verificación final. Conduje directamente hacia lectura, transformando mi paisaje emocional de miedo controlado a determinación fría y enfocada. El inhibidor de audio que Alejandro había usado en la discusión fue ahora mi inspiración. Antes de llegar al apartamento, usé mi teléfono quemador para comprar una grabadora de audio pequeña, de grado comercial, y un codificador de frecuencia de una tienda de electrónica anónima en un suburbio cercano. Sabía que la gente de doña Elvira podría tener dispositivos de escucha en el apartamento de Daniela. Estaba entrando en una trampa, pero yo controlaría el sonido. Ya no estaba solo reuniendo evidencia, estaba manipulando activamente el campo de batalla criminal. La cazadora estaba entrando en la guarida de León, armada no con una pistola, sino con papel, una grabadora y la alimentación fantasma de mi propia desesperación simulada. El confrontamiento en la sombra y el juicio final. El reloj me gritaba en la cabeza. Eran las 9:20 de la mañana de un domingo frío y brumoso, típico de la sabana de Bogotá que emulaba las afueras de Londres. El mensaje de texto encriptado de doña Elvira, que yo había interceptado a través de mi inversión profunda en los registros del servidor de Alejandro, confirmó su llegada al punto de registro en Londres, lo que significaba que estaba conduciendo hacia lectura, el escondite, ahora a solo 90 minutos de distancia. Tenía que ejecutar la fase de confrontación de manera impecable y desaparecer antes de que la mente maestra llegara. Mi miedo no era el fracaso, sino quedar físicamente atrapada por doña Elvira, una mujer cuya escalofriante compostura disfrazaba una capacidad de violencia despiadada y aniquilación financiera. El viaje al lujoso complejo de estudios de lectura fue un borrón de hipervigilancia. Mi mente ejecutaba miles de escenarios, analizando ángulos de ataque y rutas de escape. Mi jaula de Faraday personalizada, con mi teléfono rastreado, estaba guardada de forma segura, alimentando el bucle de la alimentación fantasma de la dócil Valentina, de vuelta al sistema de monitoreo remoto de doña Elvira. Yo era, a todos los efectos, invisible. Estacioné mi auto a 4 cuadras, en un garaje público. Prefería el anonimato del tráfico peatonal. Llevaba solo mi tarjeta microSD encriptada, el interruptor de hombre muerto, la llave de plata y la pequeña grabadora de audio de grado comercial oculta en el bolsillo interior de mi blazer profesional, junto con el codificador de frecuencia que había comprado. Estaba entrando al santuario del enemigo, armada con la verdad y la tecnología. Me acerqué a la entrada segura del complejo. Utilicé la simple artimaña de baja tecnología que siempre había funcionado mejor con personas que esperaban amenazas de alta tecnología. Toqué el timbre de la unidad de Daniela y me identifiqué como mensajera de paquetería segura, firma requerida para documentos financieros. Era un riesgo, pero mi conocimiento de su paranoia financiera sugería que sería la única solicitud que ella no podría ignorar.
En el momento en que Daniela abrió la puerta, el aire en el pasillo se congeló. La mujer que estaba ante mí era un fantasma de la víbora burlona que conocía. Su rostro era una máscara de miedo animalístico, absoluto y paralizante. Sus ojos se movían nerviosamente hacia el elevador y la escalera. Llevaba ropa informal y costosa, un marcado contraste con la narrativa, sin hogar, que Alejandro mantenía entre lágrimas. Mi sospecha inicial se confirmó inmediatamente. Sostenía un pequeño bebé, envuelto, recién nacido. Empujé la puerta lo suficiente para colarme, mi mano agarrando la grabadora. «No grites, Daniela. Alejandro me envió», dije, mi voz fría, quirúrgica y absolutamente desprovista de emoción enfocando su terror. «Pero no vine a salvarte. Vine por la verdad. Encontré el cifrado LS, los registros de la empresa fantasma y la evidencia del robo corporativo que causó el despido de tu hermano. Tengo la llave y el código de la bóveda. Dime cada detalle de la conspiración o salgo ahora mismo. Doña Elvira llega y pierdes la casa, el dinero y tu protección contra los cargos de fraude de Alejandro». La fachada cuidadosamente construida de la víctima en el exilio se hizo añicos. Daniela retrocedió físicamente, su espalda golpeando la pared, el sonido amortiguado por el papel tapiz de lujo. «Fue mamá. Ella planeó todo desde el principio», chilló, la confesión cayendo en un torrente de lágrimas desesperadas y jadeos. La visión del bebé fue la pieza final y devastadora de su rompecabezas manipulador. Señalé al bebé. «El bebé. ¿Es esa la nueva vida que necesitabas para justificar la desaparición?». Daniela sollozó incontrolablemente, confirmando mi suposición más oscura. «No es mío, es el hijo de un pariente. Necesitábamos un accesorio visual, perfecto y simpático para justificar mi nueva vida fugitiva. Mamá necesitaba una razón para la compra de la propiedad y un ángulo de simpatía para la defensa legal de Alejandro». La escala completa y horrible del plan de doña Elvira fue revelada. Ella había estado preparando a Alejandro durante años, apalancando su miedo financiero arraigado y su culpa filial para aislarme. Su objetivo singular y verdadero, provocar mi colapso emocional, lo que le otorgaría a Alejandro la propiedad legal total de la casa, el activo que mis padres habían financiado en gran medida, libre de mis reclamos, maximizando su herencia, el abuso psicológico, el gaslighting, la vigilancia, las amenazas, todo era parte del guión diseñado para generar mi locura. «Tu desliz», gimió Daniela, con la voz rota, «destruyó el timing. Esperábamos que estuvieras rota y derrotada en semanas. En cambio buscaste conexión, te sentiste querida. Alejandro perdió la autoridad moral que necesitaba para ganar. Ya no podía simplemente llamarte loca. Necesitaba la desaparición de la hermana para que tu locura pareciera letal». Hice la pregunta más crucial, inclinándome, asegurándome de que la grabadora captara cada palabra. «Háblame de la participación de Alejandro. ¿Fue coaccionado o fue cómplice?». Daniela desvió la mirada, la vergüenza reemplazando el miedo. «Fue total y activamente cómplice. Te grabó no solo para apalancamiento, sino para proporcionar una defensa legal preventiva contra tus acusaciones de abuso y crimen financiero. Mamá le prometió que si seguía su plan, ella limpiaría la deuda y aseguraría su futuro. El acto del esposo devastado era una mascarada calculada y criminal». Tenía la confesión completa, grabada, vinculando el abuso, el fraude, la desaparición escenificada y la complicidad de los 3 actores. Rápidamente transferí el archivo de audio a mi tarjeta micro SD segura, un duplicado de la que ya había preparado. Justo cuando terminé la transferencia de datos, mi teléfono quemador vibró con un mensaje de texto del rastreador anónimo que había colocado en el vehículo secundario de doña Elvira, un pequeño dispositivo ilocalizable que había pegado durante una de sus raras visitas a nuestro vecindario. Objetivo acercándose, 2 minutos. Doña Elvira estaba doblando la última curva. Miré a Daniela, que ahora era un desastre tembloroso, aferrando al bebé como un escudo. «Tengo todo lo que necesito», dije, mi voz fría, quirúrgica y absolutamente desprovista de la emoción que ella quería ver. «Tu hermano me dio la llave de su bóveda, y tú acabas de entregarme el mapa. Tu madre está en la puerta. Tienes una opción: enfrentar la ira de doña Elvira e ir a la cárcel, o salvarte quedándote en silencio y aceptando las consecuencias que ella te imponga». Me di la vuelta y salí, mi columna rígida, la llave plateada caliente en mi mano. No miré atrás. No me importaba el destino de Daniela. Mi única prioridad era llevar la evidencia a mi abogado. Yo ya no era la víctima. Yo era la arquitecta de su implosión. Y el gran final, la rendición de cuentas final, en el tribunal, estaba a punto de comenzar. El tiempo para el dolor había terminado. El tiempo para la justicia había llegado. Victoria agridulce y la rendición de cuentas final. No regresé a la casa, mi jaula dorada de inmediato. La evidencia que llevaba era demasiado volátil,
demasiado peligrosa para arriesgarme a perderla. En el momento en que salí del apartamento de Daniela, dejándola para enfrentar la inminente y aterradora llegada de su madre, doña Elvira, mi guerra personal pasó del campo encubierto a la realidad fría y cruda del campo de batalla legal. Mi prioridad era simple: asegurar la verdad de forma irrefutable. Conduje directamente a la oficina de mi abogada en el centro de la ciudad. No programé una cita. Pasé por delante de la recepcionista, saltándome el protocolo, y le presenté a mi abogada, una mujer astuta y experimentada llamada Elena, un maletín de pruebas digitales y físicas. Coloqué la llave de plata, la tarjeta microSD encriptada, que contenía la confesión de audio asegurada, y las fotos con marca de tiempo de los documentos de la bóveda, y la hoja de cifrado decodificada sobre su escritorio. Elena, que inicialmente esperaba un caso de divorcio desordenado centrado en la infidelidad, miró la evidencia con una conmoción profesional creciente. El caso ya no se trataba de culpa conyugal, era una acusación a gran escala contra una empresa criminal organizada. A la mañana siguiente, Elena, armada con la llave de plata y el código descifrado, accedió a la caja de seguridad. Dentro, la prueba final y devastadora estaba asegurada. No oro ni efectivo, sino papel, copias certificadas de las transferencias de la empresa ficticia de doña Elvira, los recibos detallados del estudio de lectura y el elemento más crucial, un contrato notariado, escrito mano entre Alejandro y doña Elvira. Este contrato detallaba explícitamente el plan para incautar legalmente la casa después de mi partida voluntaria, citando mi documentada inestabilidad emocional como justificación legal. Él había estado tan consumido por ganar la batalla legal sobre mi infidelidad que había olvidado la regla cardinal de la criminalidad: no dejar rastro de papel. Entré en la sala de tribunal preparada para una batalla compleja por los activos conyugales. En su lugar, realicé un golpe quirúrgico. Alejandro y doña Elvira llegaron, manteniendo sus frágiles máscaras de dignidad herida. Estaban completamente desprevenidos para la avalancha de evidencia innegable y con marca de tiempo. Los procedimientos judiciales fueron rápidos y despiadados. Elena presentó la evidencia de fraude corporativo, conspiración de transferencia bancaria y abuso psicológico documentado. El gaslighting, el engaño de la alimentación fantasma de vigilancia y la desaparición escenificada. El abogado de Alejandro, completamente cegado por la profundidad de la conspiración criminal, se vio obligado a aconsejar a su cliente que cediera. La rendición de cuentas. El divorcio fue un desmantelamiento quirúrgico y despiadado de su organización criminal. La evidencia del fraude corporativo de Alejandro y la conspiración financiera a largo plazo de doña Elvira fue irrefutable. Alejandro fue forzado a renunciar a su carrera permanentemente, enfrentando una prohibición de por vida de su industria y sanciones financieras paralizantes y pagos de restitución a su antiguo empleador. Las empresas ficticias de doña Elvira fueron disueltas inmediatamente y una porción sustancial de sus activos personales y corporativos fue incautada para compensarme por años de angustia emocional y ataque financiero. La justicia, fría, precisa y absoluta, finalmente había ganado. Los tres conspiradores, doña Elvira, Alejandro y Daniela, fueron dejados aislados, enfrentando el colapso total y aterrador de sus vidas fabricadas y su imperio financiero. Victoria agridulce. Aseguré la casa, el activo que mis padres habían financiado en gran medida, junto con la custodia total e indiscutible de mis hijos y la independencia financiera garantizada. Había logrado seguridad, reivindicación y la clase de libertad que no sabía que existía. La victoria fue dulce, porque no solo sobreviví a un asedio de 20 años. Aniquilé a los arquitectos de mi propia destrucción. Tomé el control de mi propia narrativa y del futuro de mis hijos. Pero la victoria fue profundamente amarga. El hombre con el que me casé, el amor de la universidad que amé genuinamente, había elegido conspirar activa y maliciosamente para destruirme, sacrificando a nuestra familia por la avaricia de su madre y su propio miedo. Los años de amor se revelaron como una frágil ilusión construida sobre la traición sistémica y el abuso calculado.
La pérdida de ese pasado compartido, la comprensión de que el hombre con el que me casé era un monstruo, fue un dolor sordo y permanente. Nunca ofrecí al tribunal ninguna pretensión de culpa o remordimiento por mi desliz. Fue el acto desesperado y primal que demostró que todavía estaba viva cuando ellos pensaron que estaba rota sin reparación. Mi infidelidad fue el fusible que hizo estallar una conspiración criminal y tóxica. Había luchado una guerra psicológica de décadas por mi cordura, y me alejé victoriosa, llevando las cicatrices de una superviviente, pero finalmente eternamente libre.